Bueno, pues muy buenos días a todos. En primer lugar, disculpen el pequeño retraso en nuestra comparecencia. Se ha alargado un poquito el Consejo de Gobierno y no hemos podido llegar antes. Hoy precisamente se cumplen 4 meses desde que se decretó el estado de alarma y comparezco con el consejero de Sanidad, con quien he tenido la oportunidad de trabajar intensamente muchas horas durante estos 4 meses. A él y a todo su equipo nuevamente quiero agradecerle en una fecha que es significativa porque ha habido un antes y un después para todos nosotros desde que se declarara ese estado de alarma, y a él y a todo su equipo quiero agradecerle toda la gestión que realizaron en los peores momentos de la crisis y que siguen realizando para que podamos comportarnos con la seguridad necesaria para evitar esos rebrotes. Así que gracias en calidad de compañera y también en calidad de ciudadana de Castilla-La Mancha. El ámbito sanitario sigue siendo nuestra principal prioridad, pero desde que empezó esta crisis hemos estado siempre alertas a intentar amortiguar al máximo los efectos que la crisis dejaba ya entrever en esos primeros días en nuestra economía, estando muy vigilantes y muy proactivos para evitar que los daños económicos en la gestión de esta crisis sean mayores. Y precisamente en un contexto que, como saben, pues es aún más desolador. Ayer conocíamos nuevamente los datos de la AIREF, que endurecían las previsiones de la caída en el comportamiento de la economía nacional, con más de un 12% previsiblemente en la caída del PIB nacional en este año 2020. Y estas previsiones que tiene la AIREF no vienen sino a endurecer lo que ya endureció la Comisión Europea la semana pasada, que preveía una caída en el PIB del 10,9%. Por tanto, llevamos 2 semanas donde tanto la Comisión Europea como la AIREF han endurecido muchísimo las previsiones en cuanto a la caída económica, y eso nos tiene que hacer estar más alertas que nunca. Y estas previsiones, además, que son duras, y sobre todo si luego lo llevamos, como a mí me gusta siempre decir, también a nuestra microeconomía, a pasar de esas magnitudes tan tremendas a lo que es la actividad de nuestros empresarios, de nuestros autónomos y el mantenimiento de nuestros puestos de trabajo, pues hay que ponerlo también en un contexto donde es inevitable la incertidumbre que provoca en el conjunto de la sociedad el temor a nuevos brotes, ¿no? Por eso, seguro que sumándome al mensaje que dará mi compañero Jesús, quiero apelar nuevamente a la responsabilidad de toda la sociedad de Castilla-La Mancha. Una responsabilidad que ha sido ejemplar en los momentos más difíciles y que tiene que seguir demostrándose ahora en este proceso de reactivación de nuestra economía. Como decía, se cumplen 4 meses desde la declaración del estado de alarma y se cumplen también hoy 4 meses y 3 días desde que el Gobierno regional tomara las primeras medidas en materia económica. Un trabajo que no hemos detenido desde entonces, sino todo lo contrario. Lo hemos ido incrementando al máximo para paliar los efectos económicos de esta crisis desde que el presidente Page suscribió con los agentes sociales el pasado día 4 de mayo el Plan de Medidas Extraordinarias COVID. Y ese es el motivo que me trae hoy aquí para informarles de un nuevo decreto que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno, un decreto que está muy en el contexto actual de lo que ha supuesto la crisis del COVID en los entornos más familiares y personales, pues es un decreto de ayudas para la conciliación de la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras de Castilla-La Mancha, dotada con 1 millón de euros. Es nuevamente una línea totalmente novedosa, no existía antes de la crisis del COVID y se adapta claramente a la realidad que viven muchas familias, muchos padres y madres, para conciliar el trabajo y la responsabilidad laboral con el cuidado de los mayores, de los menores, de las personas dependientes, en definitiva. Con la aprobación de este decreto, 1 millón de euros para medidas de conciliación laboral y familiar, Castilla-La Mancha se convierte nuevamente en una de las primeras comunidades autónomas en regular este tipo de medidas en el contexto nacional y una de las pocas comunidades autónomas que lo hace además regulando en un doble ámbito. Por un lado, la decisión personal de los padres o las madres de pedir una excedencia laboral o reducir su jornada laboral para el cuidado de menores, mayores o dependientes, y por otro lado también para aquellas personas que decidan no reducir su jornada laboral, poder contratar a personas que estén al cuidado de mayores y menores en este sentido. 2 líneas, por tanto, con 1 millón de euros que podrán ser ampliables en un 40%, como venimos haciendo en las medidas económicas que estamos adoptando para ver cómo se comportan las medidas novedosas que estamos implementando desde el Gobierno regional, que podrán incrementarse en función de la demanda que percibamos.
La primera de las líneas es la línea que va destinada a las ayudas a personas en situación de excedencia laboral o reducción de jornada de trabajo para el cuidado de sus hijos. Los requisitos que tienen que cumplirse es que al menos tiene que ser durante un periodo continuado de 30 días naturales, bien en la reducción de jornada o bien en la solicitud de excedencia. Por supuesto, y como en todas las líneas que estamos adoptando, desde el inicio del estado de alarma, desde el 14 de marzo de 2020. Todas aquellas personas que hayan tenido que tomar estas decisiones podrán solicitar estas líneas de ayudas. La reducción de la jornada laboral debe ser de al menos un 25% y se irá regulando en tramos y en función de los tramos irán las ayudas. Más del 25% de reducción de jornada, 50% o más del 75%. Y aquí las ayudas irán de entre 250 euros al mes para la persona que ha visto reducida su jornada o solicitada su excedencia de trabajo, desde los 250 euros hasta los 500 euros al mes. Como digo, por escalas y tramos también en función de la renta per cápita mensual de la unidad familiar. Y llegaremos hasta rentas que van hasta los 2.261 euros. Y ahí iremos regulando por tramos, como podrán ver en el decreto que vamos a publicar en breve, y a partir de ese momento se podrán solicitar las ayudas. También esta primera línea de ayudas, que como digo va regulada por tramos y en función de esa renta per cápita familiar, tiene algunos componentes adicionales para primar aquellas necesidades más especiales que se pueden dar en los entornos familiares. Concretamente, estas ayudas tendrán un incremento del 30% cuando se trate de familias numerosas, de familias monoparentales, de familias de grandes dependientes o víctimas de la violencia de género. Y adicionalmente también las ayudas tendrán un 20% de incremento adicional cuando quien solicite la excedencia o la reducción de jornada sea un hombre, para contribuir así a la igualdad en la recuperación y que no sea siempre la mujer quien se vea relegada a esa reducción de jornada o de excedencias, donde normalmente, como saben, el sesgo es muy femenino y lo vamos a corregir precisamente con un incremento en este 20% de las ayudas. La segunda línea de ayudas es una línea que, como les digo, va destinada a la contratación de personas trabajadoras en el Sistema Especial de Empleados del Hogar para el cuidado de hijos, hijas o familiares. En este caso, tiene que ser criaturas hasta los 14 años o familiares en segundo grado. Las ayudas aquí van de entre los 100 y los 700 euros de ayuda a la contratación de la persona que realice las labores de cuidado, en función también de la base de cotización de la persona contratada. A más base de cotización, mayor ayuda. Por tanto, entre 100 y 700 euros para las ayudas a la contratación. La publicación en el diario será inminente en los próximos días y, como les decía, tienen hasta el 30 de noviembre todas las personas que se hayan visto o estén viéndose ahora afectadas por esas reducciones de jornada de excedencia o contratación de personas para el cuidado, tendrán hasta el 30 de noviembre para realizar la solicitud de ayudas. Eso sí, con una salvedad, aquellas personas que ya disfrutaron o ya tuvieron que prescindir de horas laborales o solicitar esa excedencia de trabajo entre la declaración del estado de alarma y la publicación de este decreto, tendrán tan solo un mes para solicitarlos. Aquellas personas que ahora mismo estén al 100% de su jornada laboral, pero que hayan tenido que estar en los meses de marzo, abril, mayo, junio, en esos momentos intensos de la crisis, al cuidado familiar. Por tanto, un mes para estas personas que ya hayan finalizado el plazo de solicitudes. Con este decreto que hoy aprobamos en Consejo de Gobierno, son ya 7 decretos los que hemos aprobado desde que el presidente suscribiera con los agentes sociales el plan de medidas que va destinado, como saben, a empresas, a autónomos y a trabajadores. Aquí destacar de estos 7 decretos los 80 millones de euros para ayudas a autónomos y micropymes, las ayudas también para la compra del material de protección al sector de la hostelería y del comercio, las ayudas también precisamente para garantizar el alojamiento y el desplazamiento de las personas que trabajen en nuestras campañas agrícolas, también sumando medidas que contribuyan a garantizar la seguridad en las campañas agrícolas. 2 líneas, como saben, de decretos destinados a las personas con discapacidad, tanto la contratación en centros especiales de empleo como la contratación indefinida en el entorno más privado.
ayudas a las cooperativas y sociedades laborales que se han visto también afectadas por la crisis del COVID. Se publicaron el viernes y desde entonces, el jueves pasado, están en vigor desde el pasado viernes, y esta línea de ayudas a la conciliación laboral, y seguimos trabajando, como saben, y ya les anunciaba el presidente, en nuevas líneas y decretos de ayuda que se suman también no solo a estos 7 decretos, sino a las convocatorias que están ahora mismo abiertas, como es la línea Aval COVID para garantizar la financiación de nuestras pymes y autónomos, y a su vez también la línea de prevención en riesgos laborales adaptada al entorno COVID. Estos 7 decretos y estas 2 convocatorias a las que hago referencia, que siguen en vigor, suponen una inversión total de la Consejería desde que se inició la crisis del COVID de más de 122 millones de euros que hemos puesto a disposición de la situación económica para paliar al máximo los efectos de esta crisis. Y vamos a continuar vigilando muy mucho la evolución de nuestra economía para ser reactivos y adelantarnos a las situaciones que puedan venir, concretamente en sectores que están siendo muy afectados, como el sector del turismo, la hostelería. Mañana, precisamente, conjuntamente con el sector, presento la campaña que ayer anunciaba el presidente Page, dotada con más de 3 millones de euros para impulsar esa campaña que dice que Castilla-La Mancha es un lugar seguro, que es un lugar sostenible y que Castilla-La Mancha, tus vacaciones nunca han estado tan cerca. Vamos a intentar que entre todos contribuyamos a apostar por el turismo regional y también seguir articulando ayudas que sirvan para la recuperación igualitaria y justa, como saben, sin dejar a nadie atrás. Ese es el compromiso que seguimos teniendo como Gobierno, el que hemos pactado con los agentes sociales y con los partidos políticos ciudadanos y el PSOE, y que esperamos que siga contribuyendo pues, a dar un respiro a muchas familias, a muchos trabajadores, a muchos autónomos y pequeñas empresas que están pasándolo muy mal y donde estamos intentando acompañar en esa situación difícil desde el Gobierno regional con todas estas medidas que, como digo, suman ya más de 122 millones de euros. Por lo demás, le paso la palabra al consejero de Sanidad y cuando él finalice también estoy a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. Pues muy buenos días y muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí. Muchísimas gracias a mi compañera Patricia, primero por sus palabras, por su agradecimiento como compañera, como ciudadana, y gracias también por la ayuda y la cantidad de horas que ha compartido en toda esta pelea de estos días, desde el 14 de marzo hasta hoy, como ella dice, hace 4 meses ya. Es verdad que ha pasado mucho tiempo y también, como les vengo diciendo, pues los datos ya no son los mismos que fueron, pero todavía nos queda muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento y muchísima sensación de pérdida de algo. Nunca volveremos a ser los mismos, seguramente nadie en este país, y mucho menos todos aquellos que han estado en primera línea. A ellos, de nuevo, todo nuestro reconocimiento y toda nuestra gratitud, así como también todas nuestras condolencias a las familias de las personas fallecidas. Como decía, muchísimas gracias, Patricia. Hoy nos afrontamos un día con datos muy parecidos. Saben que a la hora de buscar y rastrear, como estamos haciendo casos, encontramos muchos casos asintomáticos. Eso hace que estemos en torno siempre a una treintena de casos, habitualmente de media, en todos los días. Hoy nos despertamos con 38 pacientes ingresados en nuestros hospitales. Es un número que, como ven, cada vez es más bajo, aunque últimamente tenemos ahí una estabilidad en estas cifras, pero son muy pocos ya los pacientes ingresados por COVID. Solo 8 pacientes en nuestras UBIs de Castilla-La Mancha. Quiere decirse que también va disminuyendo el número porque no tenemos que ingresar a muchas personas de las que son diagnosticadas, y un fallecido en las últimas 24 horas, concretamente de la provincia de Albacete. Esto quiere decir que si hacemos un conjunto de números y hacemos un análisis de la situación actual, que después de haber realizado casi 330.000 pruebas diagnósticas, que el perfil de las personas afectadas ha cambiado. Ha cambiado claramente el perfil de ahora a hace 2 meses. Ahora nos encontramos con personas más jóvenes afectadas, habitualmente asintomáticos y con una patología mucho más leve. Esto es fruto, seguramente, de la búsqueda, fruto de que las personas mayores están tratadas,
han seguido un tratamiento y han seguido las recomendaciones adecuadas, y es en las personas más jóvenes donde encontramos en la búsqueda casos, aunque asintomáticos, positivos. Por eso ingresan muy pocos, ingresan apenas 1 o 2 al día y no ingresa ninguno en nuestras UCIs porque la patología es más banal. Esto me permite pararme un segundo, siguiendo lo que ha dicho antes Patricia, para recomendar más que nunca la responsabilidad, los cuidados, la distancia, el uso de la mascarilla y el uso de las medidas higiénicas. Es en este sector de gente más joven donde estamos encontrando más casos, donde estamos encontrando últimamente el perfil de los casos afectados. Por eso llamo a la responsabilidad. Es verdad que de toda la ciudadanía que vivimos en Castilla-La Mancha, pero especialmente en los jóvenes, especialmente en ese ocio en el que es obligatorio que nos encontremos, en esos lugares donde nos concentramos, pero que tengamos la responsabilidad de usar la mascarilla, la responsabilidad de mantener la distancia, la responsabilidad de no tocarnos unos a otros y la responsabilidad de usar las medidas higiénicas. Es absolutamente necesario, obligatorio, responsable que esto lo hagamos así para mantener estos datos en este momento esperanzadores. Si no, nos irá mal a todos y a todas. Por lo tanto, apelo a la responsabilidad de todo el mundo y, en especial, a aquellos que, según el perfil de casos que estamos teniendo, están en edades por debajo de los 50 años. Nos encontramos también con brotes en Castilla-La Mancha, como nos pasa a lo largo de toda España, prácticamente. Tenemos dos brotes en Albacete, que son conocidos, el del edificio de la calle Baños, que el último caso fue diagnosticado con fecha 4 de julio, es decir, hace ya 10 días, que son 9 personas las afectadas, positivas, y que en los próximos días pasaremos al desconfinamiento del edificio porque ya no ha habido más casos positivos, el último, como digo, de 4 de julio. Al igual nos pasa y con la misma fecha y con los mismos afectados en Tarazona, un pueblo de Albacete, también con 9 casos positivos, también con el último diagnosticado el 4 de julio y que también vamos a dar por cerrado en los siguientes días. Por lo tanto, son 2 brotes que damos por controlados y que estamos satisfechos del resultado porque se ha limitado al número de casos con el que prácticamente empezaron 5 y 4 en el edificio de Albacete Capital y 7 y después 2 más en Tarazona de la Mancha. Tenemos otro brote que ahora está más activo, que es el brote de un pueblo en La Mancha, en la zona Mancha Centro, que es Socuéllamos. En Socuéllamos tenemos un brote, como digo, más activo, con 18 casos positivos en este momento, que hemos hecho un rastreo de cientos de personas y que tenemos 28 negativos de los contactos. Y en seguimiento, es decir, en espera de resultados, 17. En total, esos 28 más 17, 28 negativos y 17 son los contactos directos de los positivos y estamos a la espera, como digo, de esos 17. También seguimos a la búsqueda de si surgiesen más casos. En definitiva, el brote de Socuéllamos, sin darlo por controlado, estamos satisfechos de lo que está ocurriendo en los últimos días, porque aunque hemos crecido de 7 a 10, a 14 y a 18 casos en el último momento, ya se ha estabilizado en los 18 casos, no sabemos si de los 17 pendientes saldrá alguno más, pero de cualquier manera está más acotado que lo estuvo cuando empezábamos a rastrear y no teníamos ni idea de los negativos que podían salir. En este momento ya con 28 negativos, es decir, más número de negativos que de positivos, y sabiendo que nos quedan 17 resultados, estamos pues esperanzados en que el brote se pueda controlar en los siguientes días. Por lo tanto, les pedimos a la ciudadanía del pueblo de Socuéllamos que tenga paciencia, que utilice más de lo habitual, más responsabilidad en las medidas higiénico-sanitarias de lo que ya lo hacen habitualmente, porque de esa manera conseguiremos, entre todas y todos, controlarlo en los próximos días el brote. Ya digo que estamos esperanzados en que así sea, porque los números nos avalan. En cuanto al Consejo de Gobierno de hoy, además de haber dado toda esta información que les acabo de ofrecer a ustedes, decirles que hemos aprobado 3,5 millones de euros, algo más de 3,5 millones de euros, concretamente 3.535.015 euros, para poner en marcha el servicio de farmacia hospitalaria en el nuevo Hospital de Toledo. Este fue uno de los servicios afectados en su puesta en marcha por el COVID, de la paralización del COVID.
Ahora ya que pudimos, a partir del 4 de junio, volver a retomar todo lo que se refiere a contratos y al habituallamiento, al aprovisionamiento de todos los productos, nos ponemos en marcha con su montaje y con la adquisición de todos ellos por ese valor de 3,5 millones. Van 2.013.000 euros a la dispensación hospitalaria, a la unidosis, van 240.000 euros al reenvasado de los medicamentos dentro de la farmacia hospitalaria, van 819.000 euros en dispensación ambulatoria y van 461.000 euros en los carros para la dispensación en las unidades de hospitalización. En total, como les he dicho, algo más de 3,5 millones. También el Consejo de Gobierno hemos aprobado la adquisición de una autorización que se hizo hace 2 semanas en Consejo de Gobierno para comprar vacunas del neumococo. Lo explicábamos en que queremos, a lo largo de este otoño-invierno, provocar el que no haya cruce de infecciones o haya el menor cruce de infecciones posible entre la gripe, las infecciones respiratorias por neumococo y el COVID. Para eso es muy importante utilizar las vacunas que tenemos a nuestro alcance. Saben que también llevábamos la autorización de la vacuna de la gripe que compraremos en las siguientes semanas, y hoy lo que hemos hecho ha sido autorizar a la compra de esos 8.681.400 euros para la vacuna del neumococo, que hemos multiplicado por 10 la que habíamos comprado el año anterior. El motivo no es otro que el de poder evitar cuanto menos infecciones respiratorias tengan, mucho mejor. Esta vacuna va principalmente dirigida a las personas mayores y a las personas que, no siendo de edad mayor de 65 años, son más vulnerables. Personas con diabetes o personas con insuficiencia cardíaca o personas con insuficiencia respiratoria, que aun siendo joven tienen mucho más riesgo de infecciones respiratorias, y queremos dimensionar bien la utilización de la inmunización, la utilización de las vacunas, tanto para la gripe, el neumococo, como si hubiese lugar, y ojalá, el COVID. También en Consejo de Gobierno he dado conocimiento de, saben que en el decreto 24/2020 de 19 de junio sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionadas por el COVID-19 una vez superada la fase tercera del plan de transición hacia una nueva normalidad, que publicamos en el Diario Oficial el 20 de junio, había una serie de recomendaciones para revisar el 15 de julio. Las hemos revisado. Hoy he dado yo al Consejo de Gobierno la información adecuada para ahora hacer una disposición final, continuando con las mismas medidas que tiene. No vamos a variar nada de este decreto, todo va a seguir igual, pero ahora ya sin edie, sin tenerlo que revisar en las siguientes fechas. Otra circunstancia del Consejo de Gobierno muy importante ha sido la presentación hoy de lo que es el borrador de lo que va a ser la Ley de Reserva Estratégica de Castilla-La Mancha. En definitiva, la primera en este momento en España. No hay otra ley en España de reserva estratégica. La primera va a suceder en Castilla-La Mancha y es un primer paso firme para la creación de una corporación de reservas estratégicas o de reserva estratégica. Esto es hoy hemos dado la información desde el punto de vista técnico para que sea conocedor todo el Consejo de Gobierno. Se proponen además medidas específicas para la adquisición de todos los equipos de protección individual para hacer frente a cualquier impacto que pudiese tener el COVID a partir de ahora hasta final del año 2020, lo que quiere decir que tenemos reserva estratégica en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha hasta final de año en este momento, y eso también lo hemos puesto hoy de manifiesto a la hora de hablar de la reserva estratégica. Queremos eliminar con esta ley la deslocalización productiva, es decir, que no tenga que estar en un lugar concreto la deslocalización, y también no tener que acudir a mercados que son menos conocidos. Por el contrario, queremos abundar en la necesidad de crear mercados, si puede ser en nuestra comunidad autónoma o, en todo caso, en España, en todo el país, en esta región o en todo nuestro país. Hay que asegurar el mínimo abastecimiento de los siguientes 120 días. Esta es una gran diferencia. Saben que el Ministerio ayer mismo anunciaba que ellos quieren compartir una reserva estratégica para las siguientes 8 semanas, 2 meses. Nosotros agrandamos en nuestra Ley de Reserva Estratégica el plazo a los siguientes 120 días dentro de lo que va a ser la ley. Y es muy importante
la posibilidad de llegar a acuerdos con otras reservas estratégicas, lo va a decir el artículo número 10 de nuestra ley, llegar a acuerdos con otras reservas estratégicas para, si fuese necesario, compartir productos porque la necesidad de la pandemia que fuese a ocurrir así lo dijese. Y lo más importante es con qué productos va a contar la reserva estratégica. Esto es algo que ya hemos iniciado, hemos empezado a hablar con los colegios tanto de médicos como de enfermería. Ha habido una reunión la semana pasada, va a seguir habiendo reuniones, y también con las sociedades científicas. Queremos hablar de los productos que tiene que tener la nueva ley de reserva estratégica con las personas que realmente luego van a ser los que utilicen esta reserva. Y compartimos que tiene que haber equipos de protección individual, mascarillas quirúrgicas, mascarillas FFP2 y FFP3, gafas de protección, guantes, buzos y batas. Esto en cuanto a las EPIs. También tenemos que hablar de técnicas diagnósticas. Tenemos que cumplir el número máximo que se esté haciendo en el momento, que se estuviese haciendo en el momento de mayor nivel de pandemia. El número máximo de técnicas diagnósticas, tanto si es PCR como otras técnicas moleculares como la TMA, tenemos que garantizar que tenemos solución suficiente como para repetir al menos 2 veces las pruebas que en ese momento se estuvieran haciendo de máximo. En este momento, Castilla-La Mancha, tenemos una solución diagnóstica para unas entre 7 y 8.000 pruebas diagnósticas diarias, lo que garantiza de sobra lo que esta ley pueda contener, porque nosotros estamos haciendo de media unas 2.000 pruebas diagnósticas al día y en este momento, con eso que digo, podríamos salvar adecuadamente las pruebas diagnósticas diarias. Estamos hablando de reactivos, de la reserva estratégica, de tener reactivos PCR o TMA, son siglas que corresponden a las pruebas diagnósticas para diagnosticar el COVID-19, tener también el mismo número de kits para las muestras, para tomar las muestras para hacer esas pruebas, y también de los reactivos de extracción, si solamente estuviese hablando de PCR. La PCR no solo se hace obteniendo la muestra y pasándola en el proceso del laboratorio, sino que una vez que obtienes la muestra, tiene que haber un kit que extrae de la muestra la parte que corresponde a las células y la deposita para después tener el resultado. No ocurre así en la TMA, pero como hacemos reserva estratégica tanto de PCR como de TMA, tenemos que tener kits de extracción para cuando sea PCR. También, como tercer lugar, la reserva estratégica debe mantener activa una reserva de medicamentos y debe disponer de principios activos que ya se haya demostrado su utilidad en esta pandemia y que hayan sido utilizados en nuestras UCIs. Estoy hablando, voy a decir nombres raros, de cisatracurio, de midazolam, de propofol y de desmedetomidina. Estos 4 medicamentos ya sabemos seguro que se han utilizado y son adecuados y empezamos la reserva estratégica por aquí. De cualquier manera, como estamos en contacto con los colegios profesionales y también lo vamos a estar con las sociedades científicas, si hubiese que tener, después de estar contrastada el medicamento del que estemos hablando, si hubiese que tener reserva estratégica de otros, también lo haríamos con arreglo a lo que nos vayan diciendo los diferentes actores en este sentido. Todas en función de la dosis diaria definida, de la DDD, de la dosis diaria definida, en los pacientes que hayan estado en UBI, intubados, y que con ocupación, con 2,5 de la ocupación de la UCI habitual durante 7 días. Es decir, tenemos que tener una reserva estratégica para al menos 7 días, multiplicando por 2,5 la utilización media de las camas de las UCI de Castilla-La Mancha. Eso es lo que hará un número total de reserva estratégica y que ahora debemos ir perfilando. Como digo, estas son las opciones que yo he contado al Consejo de Gobierno desde el punto de vista técnico y que ahora con los diferentes actores intervinientes iremos dejando claro para después llevar la propuesta de la ley a las Cortes. Y también, por último, esta reserva estratégica debe tener equipos de ventilación mecánica. Estos equipos lo mejor es que estén en uso, que no tengan que estar almacenados, pero tenemos número suficiente para tenerlos almacenados. ¿Qué ocurre? ¿Por qué digo que tienen que estar en uso? Porque creemos que lo mejor es saber que están funcionando adecuadamente, sean de las características que sean con ventilación de un tipo o ventilación de otra. Y lo que debemos hacer es ir rotándolos, los que tenemos almacenados, e ir utilizándolos siempre, almacenando los que se están utilizando, de manera que una vez que estén rotados todos sepamos que funcionan adecuadamente.
Por eso es importante que además de los que estemos utilizando, tengamos un número almacenado que se puedan utilizar de manera, como digo, rotándolos unos con otros para llevar a cabo la puesta en marcha en cualquier momento. Esos son los 4 elementos que la Reserva Estratégica debe tener y de lo que he dado cuenta en el Consejo de Gobierno. Y ya quiero terminar diciéndoles que, además de volver a llamar la atención a la responsabilidad y al buen uso de los medios de contención, de los medios de distancia, de la mascarilla y de los medios higiénicos sanitarios, decirles que esta labor que se está llevando a cabo y por lo que conocemos el perfil de las personas que están siendo diagnosticadas y en mucho grado asintomático, también he dado a conocer en el Consejo de Gobierno que es gracias al buen trabajo que se está llevando a cabo desde la atención primaria y los servicios de epidemiología, gracias a las enfermeras de vigilancia epidemiológica o rastreadoras. En este momento, Castilla-La Mancha, me atrevo a decir que es de las que más número está utilizando para rastrear, son más de 400 enfermeras entre unos niveles y otros, tanto personas contratadas como en aquellas que los consultorios son de menos de 1000 tarjetas que estamos utilizando, las enfermeras de atención primaria. En definitiva, son ya más de 400 las personas que están rastreando, por eso nos permite llegar a tantos contactos y poder diagnosticar de esta manera tan rápida. Por lo tanto, esta labor que están haciendo encomiable no se debe ver negativizada por que no fuésemos los responsables que tenemos que ser cuando estas personas nos aconsejan llevar a cabo las medidas que sean, o de distanciamiento, o de quedarnos en casa, o del uso de mascarilla, o etcétera, etcétera. Por lo tanto, sugiero que entre todos y todas transmitamos a todas las personas que tenemos a nuestro alcance que cuando recibimos una recomendación de las personas que se dedican a la vigilancia epidemiológica, las cumplamos estrictamente. No debemos salir cuando nos dicen que no debemos salir. La cuarentena es especialmente exigible en estos momentos y, por supuesto, cuidar los lugares de aglomeraciones masivas que lo único que nos pueden traer son disgustos y volver atrás en estos pasos tan firmes que estamos dando en beneficio de la salud de todas las personas que vivimos en Castilla-La Mancha. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias y quedamos a la espera de sus preguntas. Digo que quería preguntar al consejero por la valoración que hace del plan que ayer presentó el Gobierno, creo que a las comunidades autónomas, para controlar brotes como los que está ocurriendo, en el caso de Socuellamos es menor que el de otras partes de España. Y también sobre el tema del Hospital de Toledo, si ya tienen un poco claro cuándo se podría inaugurar un poco con el reajuste que ha habido por culpa del estado de alarma. Y a la consejera por el tema de los ERTE, si tienen datos sobre qué porcentaje de trabajadores que fueron afectados por ERTE ya han podido volver a su puesto de trabajo. Bien, la valoración del documento es muy positiva, porque recoge lo que hemos venido trabajando de manera conjunta en el Consejo Interterritorial de cara a lo que nos está ocurriendo, como bien usted ha dicho al formular la pregunta. Es verdad que recoge la situación desde el punto de vista nacional y hace una serie de recomendaciones de uso y una serie de recomendaciones, por ejemplo, también sobre reserva estratégica, en la que coincidimos en gran parte, aunque nosotros hemos dado pasos a mayores en nuestra futura ley, pero estamos básicamente de acuerdo porque casi podríamos decir que la hemos hecho de manera conjunta. Son recomendaciones que van, en todo caso, en modelo preventivo, en modelo de responsabilidad y en el modelo del buen uso de lo que tenemos a nuestro alcance como recursos para combatir el COVID. Estamos de acuerdo con ese documento. Con respecto al Hospital de Toledo, seguimos sin poder anunciar una fecha porque han sido 4 meses de mucha dedicación, de única, exclusiva dedicación al COVID y no nos ha permitido dedicarnos a los grupos de trabajo que ahora están empezando a llevarse a cabo. Hoy hemos presentado el servicio de farmacia, estamos trabajando para presentar también el servicio de radioterapia en las siguientes semanas, no podemos asegurar cuándo, y también el bloque quirúrgico y los bloques de cuidados intensivos. Por lo tanto, cuando ya todo eso empiece a cobrar realidad, como pasa hoy con farmacia, en cuanto que sepamos fechas y compras, pues podemos a lo mejor ajustar un poco más la fecha. De momento es atrevido por nuestra parte poner una fecha para el nuevo Hospital de Toledo. Bueno, voy a contestar a la pregunta de los ERTEs. Con respecto a los ERTEs, en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y en el ámbito autonómico,
únicamente tenemos la información de los ERTEs totalmente finalizados. Hay muchas extinciones y se está llevando a cabo un gran número de expedientes que afectan a trabajadores con extinciones parciales de los 25.292 trabajadores. Esto en términos porcentuales sobre el total de ERTEs tramitados en Castilla-La Mancha suponen más del 33%, es decir, al menos un tercio de los expedientes y de los trabajadores afectados habrían finalizado totalmente el ERTE, pero como digo, hay una gran parte que no está contabilizada en estos datos y por la información que estoy obteniendo a través de los medios de comunicación, tanto de la delegación del Gobierno como del Ministerio de Seguridad Social, hablan de porcentajes ya por encima del 50% en cuanto a la extinción, pero como digo, lo que le puedo dar son los datos con los que contamos en la consejería. Lo que sí podemos ver, y por eso hacía referencia al sector del turismo y al sector de la hostelería, es que la salida de los ERTEs totales está siendo mucho más lenta en el sector relacionado con la actividad turística. Y, por ejemplo, de los 3 sectores más afectados en la crisis en materia de empleo, pues la industria manufacturera es la que ha extinguido un mayor número de ERTEs, más del 23% del total corresponden a ERTEs finalizados en la industria manufacturera, el comercio estaría casi en un 21% y el sector de la hostelería estaría en un 15,5%. Como vemos, si siempre se han comportado en unos pesos del 20% cada uno de los sectores, industria manufacturera, comercio y turismo, vemos que ahora la recuperación en el empleo en el sector de la hostelería y del turismo está siendo más lenta, obviamente, porque son los espacios que compartimos, esos espacios comunes y, bueno, esperemos tener la información más detallada, pero en cualquier caso sí le remito tanto a la delegación del Gobierno como al Ministerio de Seguridad Social para completar estos datos que para nosotros también son importantes y seguimos a través de los medios de comunicación. Si tiene conocimiento de que haya empresas o trabajadores afectados por ERTE que todavía no se ha pagado, que sigue todavía pendiente el pago de estas prestaciones. Bueno, la información que tenemos, porque también hemos estado muy vigilantes, como saben, fuimos muy rápidos en la tramitación de los ERTEs precisamente para que no se produjeran esos desasosiegos adicionales a los que ya traía la crisis sanitaria, para que la gente cobrara lo antes posible. La información que nosotros tenemos aquí del SEPE, del Servicio Público Estatal de Empleo, que como saben es el responsable del pago de prestaciones, es que el 98% del total de los trabajadores afectados habrían cobrado ya sus prestaciones. Quedaría un 2% adicional que está muy centrado en algunos incidentes que ha habido en cuanto a números de cuenta, identificación de los usuarios. En definitiva, puede haber todavía alguna persona que no haya percibido su prestación. Esto es muy duro, teniendo en cuenta que hay muchos trabajadores afectados desde marzo y que, como digo, ya han pasado 4 meses. Y aunque no somos los competentes, saben que siempre he lanzado el mensaje y la verdad que la colaboración aquí con el SEPE está siendo magnífica. Y nuevamente lanzo ese mensaje a aquellas personas que tengan alguna afectación o a aquellas empresas que tengan a trabajadores afectados por ERTEs que no hayan cobrado la prestación, que se dirijan a nosotros, tanto a las delegaciones provinciales como a la consejería, para intentar saber en qué situación está el expediente con el Servicio Público Estatal de Empleo, que siempre se muestra a disposición de facilitar la información. Espero que sean los mínimos casos posibles porque, sinceramente, 4 meses sin ningún ingreso pues es suficientemente duro, como digo, añadido a las circunstancias actuales. Buenas tardes al consejero. Quería saber si Castilla-La Mancha se plantea en algún momento hacer obligatorio el uso de las mascarillas o van a esperar a ver si la decisión la toma el Gobierno de España. Bien, dos apreciaciones al respecto. A nosotros nos gustaría que fuese una medida nacional, para que no hubiese diferenciación entre unas comunidades u otras. Respetamos lo que cada autonomía haya decidido. Por otra parte, está legislado el uso obligatorio de la mascarilla. Si me permiten repetir la palabra, allí donde se pueda garantizar la distancia. Advertimos claramente del uso obligatorio de la mascarilla. Entendemos en este momento que no hay que insistir más en el uso obligatorio, sino insistir en su uso y en que la responsabilidad está de la mano de todas las personas que vayan a salir y que sepan que no pueden garantizar la distancia, que usen la mascarilla. Estamos viendo que el uso de la mascarilla es muy importante para la contención del virus y creemos que está suficientemente reglamentado. No obstante, vamos a seguir trabajando con el Ministerio por si hubiese alguna legislación nacional que hubiese que adherirse a ella. En este momento seguimos como estamos con la obligación del uso de mascarilla cuando no se puede garantizar la distancia.
Buenos días. Consejero, yo le quería preguntar por ese pequeño brote, aunque sé que es del ámbito familiar de Casarrubios, si hay alguna novedad. ¿De? Casarrubios. No, no hay novedad, no hay ninguno más, no hay ninguno más afectado, están muy bien, asintomáticos, sin ingresar y no tenemos novedades. El brote lo damos por controlado porque está siguiéndose dentro de las personas asintomáticas. Nada más. Pues muchas gracias. Pues gracias. Y mucha salud. Y salud, hostia. Y usar la mascarilla.